que no solo afecta a los que trabajan en inmunología, sino en todas las especialidades, una en la cardiología, que es el tema de los antiinflamatorios, que a lo mejor podemos pecar de que más de un docente lo dé, pero es un tema fundamental que por ahí los médicos no manejan bien. Entonces la clase que voy a dar es la primera parte de AINES, o sea, en los antiinflamatorios no esteroideos, que se llaman AINES 1. Voy a presentar la guía, que eso es importante que quede claro. Todas mis clases van con una guía, una guía de ruta o guía de estudio. La voy dando despacito para que ustedes puedan tomar nota y después vamos a ir desarrollando cada tema en forma de espacio, cada tema en particular, para que ustedes puedan tener el archivo, que no le falte el archivo, aparte lo están grabando. Creo que con eso evitamos que nadie quede fuera, digamos, de tener el material para el estudio. Bueno, voy a presentar la guía y después vuelvo a abrir para que entre si falta alguno, o esperamos unos minutitos más. ¿Qué les parece? Ahí 50 ya, son 106. Estamos al 50%. A ver la voz femenina, ¿qué dice? ¿Esperamos? ¿Se escucha mi voz? Sí, doctor, esperemos un ratito si quiere. Bueno. Pero igual en este enlace no hace falta que usted autorice, me parece, para que entren, porque es con el mail de la universidad. Bueno, o sea que puedo empezar. Bien. Bueno. ¿Todos ven la pantalla? Acá que dice AINES 1, ¿lo ven? ¿Escuchan? ¿Lo ven todos? Sí, doctor, se ve. Sí. Se ve. Pero no se ve el Google Meet, no el dibujito va. Bueno, vamos a ver primero la guía de ruta, la guía de estudio. En esta clase lo que vamos a hablar es AINES 1, o sea, las bases fisiopatológicas, la fisiopatología de la inflamación. Vamos a analizar específicamente el mecanismo de acción de los AINES y vamos a hablar, ustedes saben que hay muchos antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, diclofenac, ibuprofeno, etc. Entonces, hay mucho hay que clasificar. Vamos a hablar de la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos y vamos a hablar de la droga patrón, que es la aspirina, propiedades farmacológicas de la aspirina o ácido acetilsalicílico. Usted sabe que se llaman drogas tipo aspirina o derivados de aspirina. Y vamos en esta clase, en la guía, vamos a ver 3 sectores. Primero, el primer sector, que es la fisiopatología de la inflamación. Y vamos a ver 4 temas, que son, primero, definición y clasificación de la inflamación, porque ustedes saben, eso es muy conocido, que está la aguda y la crónica, y vamos a ver que los AINES solo sirven para la inflamación aguda, no para la crónica. Para eso son útiles los antiinflamatorios esteroideos. Segundo, hace la complejidad de la inflamación aguda, y dice que es participación de fenómenos celulares, humorales, vasculares y nerviosos en la génesis de la inflamación aguda. Sobre todo lo que nos interesa son los químicos, los humorales, porque es donde actúan las drogas. Tema 3. Dentro de los humorales, las prostaglandinas, que eso lo conocen ustedes bien. Acción de las prostaglandinas como mediadores de la inflamación y su participación en la génesis del dolor y de la fiebre. Y tema 4, entrando más en el tema prostaglandina, que es donde actúan los AINES, biosíntesis de las prostaglandinas, que esto se pregunta mucho en el examen, su relación con el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides, que en realidad lo que hacen es inhibir la biosíntesis de prostaglandina. Acá terminamos el sector A, que es la fisiopatología de la inflamación, y pasamos al sector B de la clase, que es la clasificación de los AINES, que el tema 5 dice
clasificación de los AINES según sus estructuras químicas, y el tema 6, que es mucho más práctico, que es la clasificación de los AINES. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Clasificación de los AINES según su grado de selectividad por las isoenzimas COX. Y para terminar la clase, los temas 7 al 10, que son todas las propiedades del ácido de la aspirina. 7 es mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico, 8 son las reacciones adversas y toxicidad del ácido acetilsalicílico, 9 es la intoxicación aguda y crónica con ácido acetilsalicílico, y 10 son las aplicaciones terapéuticas del ácido acetilsalicílico. Empezamos con el tema 1, que es definición y clasificación de la inflamación. Bueno, ustedes saben que la inflamación, como dice acá en este documento, es un conjunto de eventos vasculares y del tejido conectivo desencadenados por factores que se llaman noxas, que son las que generan enfermedades, que pueden ser de origen exógeno, de naturaleza física, química, mecánica y biológica. Lo más típico son las infecciones, las causas biológicas, o fenómenos endógenos, como las interacciones antígeno-anticuerpos, los procesos isquémicos. Es muy típico en el corazón. Silencio. En el corazón, la inflamación que va acompañada asociada al infarto por proceso isquémico agudo, que suele ser esencial para la supervivencia de los organismos, aunque también puede ser perjudicial para la salud cuando es exagerada y o se perpetúa en el tiempo sin una reacción reparadora aparente. Ustedes saben que la inflamación aguda presenta 4 signos que están dados fundamentalmente a otra cosita. Ustedes saben que en la inflamación aguda son más eventos vasculares y en la inflamación crónica son más eventos del tejido conectivo. Ya dijimos que los AINES actúan sobre el fenómeno vascular, la inflamación aguda, y sobre el fenómeno cicatrizal del tejido conectivo, los antiinflamatorios esteroides. Usted sabe muy bien de que la inflamación aguda tiene 4 signos, los 4 OR, que podríamos decir que es el calor, hipertermia local, lo estoy dando así en forma alfabética, el dolor, la zona está dolorida, el rubor, que está enrojecida, eritema, y el tumor, el edema inflamatorio, que da aumento de volumen en el tumor. Y un signo general, que ¿cuál es el signo general de la inflamación aguda? Estos son calor, dolor, rubor, tumor, son los signos locales. ¿Cuál es el signo general de la inflamación aguda? ¿Cuál es el signo típico a nivel general del organismo que existe una inflamación aguda cuando es tan importante? El edema. Muy bien, la fiebre. Por eso tenemos fiebre en una apendicitis aguda, en una hepatitis aguda, etc. Ahora, todos estos fenómenos que ustedes ven acá se pueden explicar perfectamente por la acción vasodilatadora y aumento de permeabilidad vascular de las prostaglandinas. Por lo tanto, los AINES, al inhibir la biosíntesis de prostaglandina, los signos clínicos de que está actuando el AINE es que es el eritema, el edema, la hipertermia local, el dolor y la fiebre. Pues son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Bueno, esta es la clasificación. Tenemos la inflamación aguda con vasodilatación local y aumento de permeabilidad capilar, la fase subaguda donde predomina el hierro infiltrado, células fagocitarias, y la fase crónica con la cicatrización por tejido conectivo. Esto hay que tener cuidado con los antiinflamatorios, no los AINES, sino los esteroideos, porque al final el fenómeno de fibrosis pueden llevar a complicaciones graves, cuáles, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo. Si el paciente tiene una úlcera péptica y no se perfora la úlcera porque hay cicatrización por tejido conectivo, ¿qué puede ocurrir si yo al paciente le doy, sin conocer el tema o sin estudiarlo bien, le doy un corticoide y freno la fibrosis? ¿Qué puede ocurrir si la úlcera se sigue perforando? ¿Qué aparece? Si la úlcera gástrica se sigue profundizando, ¿qué viene después de la pared del estómago? ¿A dónde cae el proceso? ¿A dónde llega? ¿Una peritonitis? Claro, ese es el gran problema cuando se usan corticoides en un paciente que tiene una úlcera que puede estar bloqueada por fibrosis por tejido conectivo. Los AINES no serían tan peligrosos porque son más de acción vascular, pero sí los antiinflamatorios esteroideos porque frenan la fibrosis y puede hacer que se perfore con una peritonitis aguda.
Bueno, acá tienen ustedes esto que parece la calle San Martín a las 12 de la mañana o a la 1. Fíjense, estos son un resumen de todas las vías por las cuales se interaccionan fenómenos celulares, humorales. Estamos ya en el tema 2, celulares, humorales, vasculares y nerviosos en la génesis de la inflamación aguda. Dijimos de que los AINES controlan la vía prostaglandínica, pero si ustedes ven en este esquema polifacético, podemos llegar a ver que hay 8 líneas, acuérdense la valencia, 8, hasta 8 líneas por las cuales ¿cómo se llama? Se puede llegar al fenómeno de vasodilatación, aumento de permeabilidad, y son por un lado la vía de las prostaglandinas, PG, segundo por la vía de los leucotrienos, que son también derivados del ácido araquidónico, son eicosanoides, pero también los leucotrienos llevan a la activación de células que son ricas en histamina, mastocitos y basófilos, y esa histamina libera entonces sustancia P, que libera más histamina. Hay un fenómeno, eso repásenlo, de retroalimentación positiva entre sustancia P en las terminales nerviosas, en los tejidos y histamina. Este es vasodilatación, aumento de permeabilidad y agrava todo el proceso. La histamina actúa por sí, ya estamos en una cuarta vía. Quinta vía actúan los radicales libres del oxígeno. Sexta vía, la fagocitosis activa enzimas lisosómicas que lesionan los tejidos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séptima vía se activa el complemento. Y una octava vía es la que, como consecuencia de todas estas interacciones, se activan lo que se llaman quimioquinas y citoquinas. ¿Eso lo he leído en algún lado? ¿Qué diferencia hay entre una quimioquina y una citoquina? A ver, alguno que se quiera arriesgar. ¿Cuál es la diferencia en la acción, en la función entre una quimioquina y una citoquina? A ver. ¿Alguno de los alumnos que quiera decirme cuál es la diferencia funcional entre una quimioquina y una citoquina? La voz femenina del principio, alguna voz masculina que demuestre la superioridad. ¿Qué diferencia hay entre una quimioquina y una citoquina? Bueno, ¿por qué se llamarán quimio? ¿Por qué se llamarán cito? ¿Qué les parece? En la quimioquina la respuesta ¿qué va a ser? ¿Química o celular? Que se llaman quimioquina. Químicas. Muy bien. Van a favorecer toda esa respuesta de prostaglandinas, leucotrienos. En cambio, las citoquinas son las que estimulan como ustedes muy bien dicen, la respuesta celular. La cicatrización por tejido conectivo, las modificaciones en las células hipotalámicas para producir el cuadro febril, y toda la participación, reclutación de más células, y podríamos incluir entonces la octava vía, que son quimioquinas y citoquinas. Por lo tanto, dijimos que los AINES actúan solo sobre la vía prostaglandínica, PG. Por lo tanto, ¿puede una inflamación persistir usando AINES? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede permanecer un paciente con inflamación usando un AINES? ¿Sí? Claro, porque están las otras 7 vías. Y también vamos a ver que no solo se puede persistir, sino que se puede agravar cuando es inmunoalérgica. Por eso los pacientes asmáticos, todos los compuestos de tipo aspirina, vamos a ver que están contraindicados. Bueno, este es el texto de lo que es esas vías. No me voy a detener porque puede provocar que me linchen de tanta cantidad de factores químicos. Pero para simplificar esto me parece que es importante, bueno, está siendo grabado, pero esto es clave. Cuando hay mucho lío de temas, de cosas, hay que clasificar. Y esto es una clasificación, me parece bastante interesante, de todos los mediadores que participan en la inflamación, que tenemos 5 niveles: quimioquinas, citoquinas, autacoides, neurotransmisores y radicales libres del oxígeno. Bueno, empecemos con los autacoides. Dentro de los autacoides, esto es muy importante, subrayenlo, si tienen algún papel donde anotar. La clave, 2 sustancias clave en el proceso inflamatorio agudo son la prostaglandina E2 y la F2-alfa. Son autacoides, se comportan como hormonas de acción local y contribuyen a generar todos los signos de la inflamación aguda. Y también vamos a ver la fiebre.
son eicosanoides, dijimos derivado del ácido araquidónico con 20 átomos de carbono, pero también participa, sobre todo si es inmunoalérgica, a la histamina y también una sustancia peptídica que es la bradiquinina. Como complemento de la autacoida dijimos que actúan los radicales libres del oxígeno, el más conocido es el anión superóxido, también está el hipoclorito y el óxido nítrico. Y hablamos también dentro de los neurotransmisores la sustancia P, que es liberada por las terminales nerviosas en un juego de retroalimentación positiva con la histamina. Ahora, estos son los efectores químicos, pero ¿quién regula los efectores químicos? Las quimioquinas, donde tienen acá C5A, leucotrieno B4, interleuquina 8, el factor de colonia en monocitos macrófagos, y la citoquina, que regulan las respuestas celulares, interleuquina 2, interleuquina 6, el factor estimulante de colonia de monocitos y granulocitos, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1. Parece interesante destacar la interleuquina 1, sobre todo de la fiebre en el proceso inflamatorio agudo. Ya dijimos que los AINE, ¿a quién controlan de todo este enjambre de mediadores químicos? Quimioquinas, citoquinas, autacoides, neurotransmisores y radicales libres del oxígeno. Solamente controlan a quién de todos estos mediadores, dijimos los AINE. A las prostaglandinas. Muy bien, inhiben la biosíntesis de prostaglandina, pero no controlan a las quimioquinas, ni a la citoquina, ni a la histamina, ni a la bradiquinina, ni a la sustancia P, ni a los radicales. Vamos a ver que por ahí algunos AINE pueden tener un mecanismo de acción agregado sobre el radical libre del oxígeno, pero básicamente inhiben la actividad de prostaglandina. Por lo tanto, eso lo diferencia de los antiinflamatorios esteroideos, que controlan todo. Los antiinflamatorios esteroideos regulan quimioquinas, citoquinas, autacoides, neurotransmisores y radicales libres del oxígeno. Por lo tanto, los AINE son antiinflamatorios de mediana eficacia. En cambio, los glucocorticoides antiinflamatorios esteroideos son de alta eficacia. Eso es muy importante a destacar. Bueno, entramos entonces ahora en el tema 3. ¿Cómo participan las prostaglandinas en el proceso inflamatorio agudo, en el dolor y la fiebre? ¿Qué dice este documento? Que el dolor que acompaña los procesos inflamatorios agudos resulta de la estimulación de las fibras del dolor por una gran cantidad de mediadores químicos. Y entre estos mediadores químicos, ¿cuáles son? Bradiquinina, ya hablamos, histamina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 8, sustancia P. Pero lo que es muy importante destacar que entre ellos están la prostaglandina E2 y F2 alfa, que participan activamente en el inicio y perpetuación del dolor al estimular las terminaciones nerviosas libres. Por lo tanto, los AINE, además antiinflamatorios, ¿qué son? Son analgésicos. ¿De qué manera? Inhiben la vía final prostaglandínica, los AINE. Y entonces eso determina que no se estimulen las terminaciones libres para el dolor, y es la base de la acción analgésica de los AINE en los procesos dolorosos de origen inflamatorio. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿la acción analgésica de los AINE es periférica o es central? ¿Necesitan entrar al sistema nervioso central para ejercer acción analgésica? No, es periférica. Muy bien, es una acción periférica. Muy bien. En cambio, la acción antipirética es central, necesitan entrar al cerebro, necesitan formar los AINE, se comportan de cierta forma como psicofármacos, porque necesitan pasar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, son todos en general liposolubles y hay que tener cuidado con la función hepática. Entran al hígado con metabolismo hepático. ¿Qué pasa a nivel de la fiebre? Genera la fiebre, este documento, en la inflamación aguda. Recordemos que, esto lo saben de fisiología, el regulador de la temperatura corporal es el hipotálamo. Entonces, ¿qué nos dice? Que en el hipotálamo se encuentra el centro regulador de la temperatura corporal. Hasta acá no estamos descubriendo nada nuevo. Entonces, distintos estímulos que se llaman piretógenos o pirógenos, muchos le llaman pirógenos endógenos, elevan el umbral térmico. Participan las citoquinas.
factor de necrosis tumoral alfa. Ahora, estas ¿son hidrosolubles o liposolubles? Doctor, no sé si le pasó el resto, pero a mí se me recortó, ¿eh? Sí. ¿Cuánto ahora? Sí, ahora en el último ratito. Bueno, empezamos de nuevo con la fiebre entonces. Pues cuando empezamos con la fiebre se cortó. Sí, por favor. Sí. Bueno, la cuestión es así, que la fiebre es por pirógenos endógenos, eso lo sabemos, que son la interleuquina 6, el interferón alfa y beta y el factor de necrosis. Estas citoquinas son hidro o liposolubles. A ver, joven, usted que con esa voz de poderoso varón del tango, a ver, ¿qué le parece la citoquina? ¿Son hidro o liposolubles? No sé, ¿Ah? no sé, hidrosolubles. Muy bien, porque son peptídicas, por lo tanto no pueden entrar al interior del cerebro como lo hacen las prostaglandinas, por lo tanto van por vía circulatoria, llegan al cerebro y estimulan la síntesis de prostaglandina 2 en el área preóptica del hipotálamo, pero en una estructura que está vinculada a la circulación. Entonces, esta llegada de la citoquina estimulan en esa estructura la síntesis de prostaglandina 2 en el área preóptica del hipotálamo. Entonces, esa prostaglandina 2, como es lipídica, es muy difusible y vía aumento del AMP cíclico castigan las neuronas hipotalámicas para elevar la temperatura corporal. Entonces, ¿qué hacen los AINE? Como son liposolubles, vení que te voy a prender el fuego. Los AINE que son liposolubles pasan la barrera hematoencefálica, entran al cerebro y entonces inhiben la síntesis de prostaglandina 2 en el cerebro y promueven el retorno del umbral al valor normal, acción antitérmica, sin producir entonces hipotermia. Eso es muy importante. Siempre se ha usado desde hace mucho para bajar la fiebre. En los lactantes ponerlos en el agua fría. Pero ¿cuál es el problema del agua fría? Que es la hipotermia. Los AINE hacen que el organismo recupere su temperatura normal, pero no tienen el peligro de hipotermia. ¿Se escuchó eso? Los AINE no generan hipotermia. Ahora, entonces, ¿la acción antipirética es central o periférica? La acción antifebril de los AINE. Muy bien. Por lo tanto, los AINE tienen que poder entrar al cerebro para bajar la temperatura corporal. Eso se ve muy bien en el caso del paracetamol. Por eso pueden tener interacción también con problemas neurológicos. Bueno, y caemos en el mecanismo de acción, tema 4. Me gustaría que vayan anotando los temas así, me van siguiendo, que es la biosíntesis de prostaglandina y su relación con el mecanismo de acción de los AINE. Bueno, esto creo que lo saben ustedes muy bien. La sustancia patrón de prostaglandinas, leucotrienos, etcétera, tromboxano, es el famoso ácido araquidónico. Este ácido araquidónico, ¿cuántos átomos de carbono tiene el ácido araquidónico? ¿Se escuchan? Sí, doc. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el ácido araquidónico? Mire, le voy a dar una ayudita. 18, 20, no me acuerdo. ¿En qué billete aparece el tipo más pintón, más buen mozo de todos los próceres argentinos, que se llama don Juan Manuel de Rosa? ¿En qué billete? En el de 20. Bueno, muy bien. No vale mucho, pero es de 20. 20 átomos de carbono. Por lo tanto, viene lo eicosa. Todos los derivados del ácido araquidónico tienen 20 átomos de carbono y son eicosanoides. Es importante recordar. Ahora, el ácido araquidónico es lineal. Entonces, sobre el actuando de enzima, una que lo cicliza y lo oxigena, ¿cómo se va a llamar si cicliza y oxigena? ¿Cómo se va a llamar la enzima si hace cíclico el ácido araquidónico y le agrega oxígeno, lo oxigena? Muy bien, la famosa ciclooxigenasa. ¿Qué esta ciclooxigenasa
como se ve en este documento, de origen a los endoperóxidos cíclicos, creo que ustedes en la revista Villiquen, que son la prostaglandina G2 y H2. Y a partir de ahí, por distintas vías, prostaciclina sintetasa en el endotelio vascular, tromboxano sintetasa en la plaqueta, sintetasa isomerasa en el foco inflamatorio agudo, se forma la prostaglandina I2, prostaciclina, tromboxano A2, y el foco inflamatorio, la prostaglandina E2 y F2-alfa. Ustedes han escuchado hablar que existen dos COX, COX-1 y COX-2, eso creo que ya lo deben haber escuchado, ¿no es cierto? ¿Conocen ese tema, COX-1 y COX-2? Hola, hola. ¿Saben que existen dos COX, la 1 y la 2? ¿Se perdió? Sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Bueno, la diferencia básica, además que una es natural constitutiva, la otra es neoformada, es que la COX-1 es la fundamental para la formación en el endotelio vascular de prostaciclina y en las plaquetas sanguíneas de tromboxano A2. En cambio, la COX-2 es fundamental para por las vías de sintetasa e isomerasa, la formación de prostaglandina y F2-alfa. Por lo tanto, los AINES, para poder desinflamar, para tener poder antiinflamatorio, ¿a cuál tienen que inhibir? ¿A la COX-2 o a la COX-1? Para que puedan bloquear el proceso inflamatorio. ¿A cuál tienen que inhibir? ¿A la COX-2 o a la COX-1? A ver quién se arriesga. A ver, ¿qué opinan? ¿A cuál tienen que inhibir? ¿COX-2? Claro, si una droga no inhibe la COX-2, no es antiinflamatoria. Así vamos a ver que la aspirina en bajas dosis, en menos de 500 miligramos por día, 100, 200 miligramos por día, inhibe la COX-1 y tiene acción antiagregante plaquetaria, porque inhibe la acción del tromboxano, pero no es antiinflamatoria. Para que los AINES y cualquier droga pueda tener poder antiinflamatorio, tiene que inhibir a la COX-2, que también lo hacen los antiinflamatorios esteroideos, porque inhiben la biosíntesis de COX-2, es la clave, la vedette. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Un mecanismo del compartimiento, eso anótenlo, un mecanismo del compartimiento extracelular. No está mediado por genes, no es genómico, y no está mediado por receptores. Y es un mecanismo de acción rápido o lento, ¿qué opinan? ¿Son de acción rápida o de acción lenta los AINES? ¿Quiénes son más rápidos, un AINE o un corticoide para desinflamar? Un AINE. Claro, muy bien. Son de acción rápida porque cuando se unen a la COX la bloquean y se produce la lisis de la fiebre, se produce toda la acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Son de acción rápida, compartimiento extracelular, no es genómico y no está mediado por receptores, como vimos las drogas del adrenérgico y del colinérgico. Bueno, pasamos al otro. Está lindo el machete así, ¿eh? Uno toca el dedito y parece el otro. La otra vía es la vía de la lipoxigenasa. Esta vía de la lipoxigenasa tiene acción sustrato lipídico, oxigena, pero no tiene una acción tan ciclizante como la COX. Y a partir por la lipoxigenasa está lo que ustedes saben muy bien, que se originan leucotrieno A4, B4, C4, D4, E4. Acá se forma la sustancia, la famosa SRLA, la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, y contribuye al fenómeno del broncoespasmo en los pacientes asmáticos, en las reacciones alérgicas agudas. Entonces, puede ser interesante para tratar a un paciente con enfermedad inmunoalérgica deprimir la vía de la lipoxigenasa. Ahora, los AINES deprimen la vía de la lipoxigenasa en función de lo que yo les expliqué, o solo la ciclooxigenasa. ¿Deprimen las dos vías los AINES? ¿Ciclooxigenasa y lipoxigenasa o solamente ciclooxigenasa? ¿Qué opinan? ¿Bloquean las dos vías? ¿La COX y la LOX o solo la COX? Solo la COX. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si está bloqueada la COX? ¿El ácido araquidónico se transforma en endoperóxido cíclico o esto está bloqueado? ¿El nivel de ácido araquidónico se mantiene igual, disminuye o aumenta si yo tengo inhibida la COX?
Tengo bloqueada la COX. Aumenta porque no se transforma. Muy bien. Y se aumenta el ácido araquidónico, ¿por qué vía se va? Por la vía de la lipoxigenasa, y entonces aumenta la síntesis de leucotrieno, y es por eso que las drogas de tipo aspirina pueden agravar un proceso asmático y están contraindicadas especialmente cuando el alma está descompensada sin tratamiento. ¿Me entienden? Hacen un clivaje, hacen que el ácido araquidónico, en vez de irse por la vía de la ciclooxigenasa, se vaya en su totalidad . Hola, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha bien y se ve bien y estábamos ahí. Bueno, gracias por sus palabras, son muy ansiolíticas, doctora. Entonces, recuerden, la aspirina hace un clivaje, los compuestos aspirínicos inhiben la vía de la ciclooxigenasa y todo el ácido araquidónico se va por la vía de la lipoxigenasa, aumentan los leucotrienos y se agrava el cuadro inmunoalérgico del asma. En cambio, los corticoides deprimen las dos vías, la vía de los antiinflamatorios de esteroides deprimen las dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, porque inhiben la síntesis de ácido araquidónico, inhiben con una enzima que se llama fosfolipasa 2, con lo cual deprimen el nivel de ácido araquidónico, o sea que los antiinflamatorios de esteroides deprimen las dos vías, lipoxigenasa y ciclooxigenasa. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó eso? Bueno, acá tienen ustedes, no sé cómo quedó esta, pero diapositiva, pero esto es relación a lo que hablamos del mecanismo de acción de que existen dos COX1 y COX2. La COX2 que es la que inhibe la que regula la síntesis de prostaglandina F2 alfa. Entonces los AINE, por inhibición de COX2, tienen la acción antiinflamatoria, pero por la inhibición de COX1 modifican la formación de prostaciclina y de tromboxano 2. Acá tienen ustedes que es el esquema más vascular, endotelio vascular, célula nucleada, y plaqueta sanguínea, célula anucleada. La aspirina, entonces, en bajas dosis, tiene capacidad de ser un inhibidor selectivo de la COX1. O sea, al deprimir la COX1, eso favorece que se inhiba la tromboxano sintetasa y la prostaglandina I2 o prostaciclina. Pero como el endotelio es nucleado, rápidamente tiene todo el material genético para volver a la resíntesis de prostaciclina, hace un pico de prostaciclina y entonces el paciente queda vasodilatado y antiagregado, se logra la acción antiagregante plaquetaria de la aspirina en baja dosis. Eso es bueno. Pero esto podría explicar efectos colaterales de los AINE por inhibición de la COX1. ¿Puede llegar a ser perjudicial esta inhibición de COX1? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿La inhibición de COX1 puede ser dañina? Hola, ¿se escuchan? Bien. Tres patologías se pueden generar. Por caída de la prostaciclina, isquemia renal, nefropatía isquémica. Por la caída de la prostaciclina, isquemia de la mucosa digestiva, patología digestiva, úlcera, hemorragia digestiva. Y por la caída del tromboxano, trastorno de la hemostasis. Son tres efectos colaterales que tienen los AINE por inhibición de COX1, que hay que tener cuidado, que son la nefropatía isquémica, la patología digestiva, úlcera gástrica, hemorragia digestiva astrodonal, hemorragia digestiva y los trastornos de la hemostasis. Bueno, y entramos ahora a la clasificación de los AINE según sus estructuras químicas y según su inhibición de la ciclooxigenasa. Temas 5 y 6. Fíjense, ¿de qué sustancias químicas derivan los AINE? Derivan de dos sustancias muy sencillas, que esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, su poder antiinflamatorio, pero muy tóxica, que son una más ácida y otra más básica, que son el fenol y la anilina. Por eso se llama no esteroideo, porque no tiene la estructura del colesterol, ciclopentano, perirofenantreno en su estructura química. Entonces, esto permite que los AINE, según su estructura química, como figura este documento, se clasifiquen en básicos, enólicos, isotónicos y ácidos. Dentro de los AINE básicos tenemos uno muy usado, que ustedes saben muy bien, que es un derivado de la anilina, que es el paracetamol o acetaminofeno. Y también
como sustancia derivada de la anilina están las anilidas, están la sulfonanilida, una que ha tenido bastante, se ha destacado bastante, pero que luego la han demostrado que tiene sus efectos peligrosos, que es la nimesulida. En contraposición a los básicos, tenemos los ácidos carboxílicos. Ustedes saben que los grandes grupos ácidos son los carboxílicos. Y entonces, estos aines ácidos se dividen a su vez, aplicando este concepto dialéctico, en dos grandes grupos, los aromáticos y los alifáticos. Los alifáticos, lo ven acá, derivados de ácidos alifáticos, tenemos entonces los derivados, podríamos decir, del vinagre, del ácido acético, y los derivados del ácido propiónico. Los derivados del ácido acético, hay algunos menos tóxicos, que son los heteroalilacéticos, donde tenemos uno que ustedes saben que se usa mucho, que es el famoso diclofenac, y uno más moderno que también ha tenido mucho uso, mucha aceptación por sus propiedades, que es el ketorolac. Estos son derivados del ácido acético. Y dentro de los derivados del ácido acético están los más peligrosos, los que deben ser su uso más cuidadoso, que son los compuestos que tienen indol en su estructura química, son los derivados indólicos. Ahí tenemos la indometacina, que está muy limitado su uso por lo tóxica que es, y el etodolac. Estos son derivados del ácido acético alifático. Y derivados del ácido propiónico, alilpropiónico, tenemos uno que también se ha usado mucho, el famoso, ustedes conocen, ibupirac, el ibuprofeno, y drogas vinculadas que son el naproxeno, el ketoprofeno y el fluorbiprofeno. Estos son lineales, derivados del ácido alifático. Y aromático, cíclico, básicamente aplicando este concepto dialéctico, dos grandes grupos, salicilatos y fenamatos. Los salicilatos, donde tenemos la droga patrón del grupo, que es el ácido acetil salicílico y diflunisal, también se conocen como derivados del ácido benzoico, y los fenamatos, que son derivados del ácido antranílico. Ahí tenemos el ácido mefenámico, el niflúmico, el tanilflumato, el clonixinato de lisina, que es del laboratorio Ruemer. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué manejo también los antiinflamatorios? Porque antes de ser cardiólogo fui cirujano, así que bueno, ahí se manejan mucho los antiinflamatorios en cirugía. Bellas épocas. Y bueno, tenemos también un tercer grupo que no son ni básicos, todo esto, me van escuchando, ¿no? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, doctor. Básico y ácido. El tercer grupo, que son los enólicos y cetónicos. Acá tenemos el Mercedes con palanca al piso. Lo más importante vamos a ver hoy en día, y ahora vamos a ver en la INE2, que son los que lo mejor reúnen propiedades por su potencia, cobertura 24 horas, que son los más usados, se tienden a usar más hoy en día, que son el piroxicam y el meloxicam, y también el tenoxicam. También tenemos las pirazolonas, donde ustedes han escuchado hablar de la novalgina, principio activo de la novalgina, la dipirona, y las alcanonas, la nabumetona. Bueno, estas son las estructuras químicas. Vamos a hablar del tema 6, que es selectividad de enzimas COX. Esto es muy práctico. Es más práctico que lo otro, que puede dar origen a un infarto de más de un alumno médico. Pero vamos a hablar que este es más sencillo. Según la selectividad por la isoenzima COX, tenemos 4 grupos. Primer grupo, inhibidores selectivos de la COX-1, que el ácido acetil salicílico a bajas dosis. Dijimos, ¿tiene acción antiinflamatoria? Si solo inhibe la COX-1, ¿qué dijimos? ¿Tiene acción antiinflamatoria? Necesita inhibir la COX-2. Muy bien. Entonces se usa como agente antiagregante plaquetario. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad coronaria, para bajar el riesgo del infarto, etc. Pero no se usa como antiinflamatorio. Segundo grupo son los inhibidores no selectivos de la COX. O sea, inhiben COX-1 y COX-2. ¿Son antiinflamatorios? Si inhiben COX-1 y COX-2. Sí. ¿Tienen efectos colaterales? Sí, porque inhiben a la COX-1. Muy bien, entonces nefropatía isquémica, patología del tubo digestivo, trastorno de hemostasia. A medida que vamos bajando, el que más tiene efectos colaterales es la aspirina, que es 66 veces COX-1 y una sola COX-2. Y a medida que vamos bajando, que además son más COX-2 y menos COX-1. Por eso son los que más se usan hoy en día, que son el ibuprofeno, el diclofenac o el piroxicam.
Luego tenemos un cuarto grupo, un tercer grupo, que son los inhibidores selectivos preferenciales de COX-2, que inhiben fundamentalmente COX-2, y la inhibición de COX-1 es mínimo, casi nula, y tenemos el salicilato, la nimesulida y el meloxicam. Entonces, ¿un buen antiinflamatorio el meloxicam o no? ¿Qué opinan? Sí, es bueno, es buenísimo. El mejor, le llaman antiinflamatorio inteligente, no sé por qué, pero así es la propaganda, pero lo importante es que tiene todos los poderes antiinflamatorios, inhibición de COX-2, y se ha reducido a un nivel no significativo los problemas de inhibición de COX-1, que hoy en día donde se tiende más a usar es el meloxicam, que tiene mucha potencia, una buena cobertura de 24 horas, es realmente una joyita. Y por último, tenemos los inhibidores altamente selectivos de la COX-2, donde tenemos los COX-6, celecoxib, rofecoxib. Estos se sacaron al mercado como teóricamente la panacea, porque inhiben muy intensamente COX-2, pero se sacaron del mercado. ¿Por qué? ¿Qué puede haber pasado con estos inhibidores altamente selectivos de la COX-2? ¿Qué pasó acá con el numerito maldito? ¿Por qué se sacaron del mercado los inhibidores altamente selectivos de COX-2? ¿Qué le puede haber pasado a los pacientes con estos medicamentos? Bueno, no se hagan dramas. Se produjeron muertes por trombosis coronaria y cerebral. O sea, se encontró que estos, al inhibir muy intensamente la COX-2 y nada, aunque sea un mínimo de la COX-1, es peligroso. Y se empezó a investigar. ¿Y por qué? Porque la COX-2 también tiene una cierta acción en la síntesis. ¿Se acuerdan esto a nivel del endotelio? A ver, vamos para atrás. A nivel del endotelio, en la síntesis de prostaciclina, que es la que protege contra la trombosis por la acción de vasodilatación y antiagregación, no solo también participa de la COX-1, sino que también hay una cierta acción de COX-2. Entonces, cuando la inhibición de COX-2, que es este grupo, la inhibición de COX-2 es muy intensa, como son los altamente selectivos, se deprime la prostaciclina y no hay una acción equilibrada con la inhibición del tromboxano. Entonces los pacientes se mueren por trombosis coronaria y cerebral. Por eso sacaron del mercado. Entonces prefieren los inhibidores selectivos preferenciales de COX-2, como es el meloxicam, porque inhiben la COX-2 y dejan una mínima inhibición de COX-1 que mantiene el tromboxano equilibrado con la prostaciclina y entonces ese efecto colateral no existe. ¿Se entiende entonces que lo mejor es este tercer grupo, inhibidores selectivos preferenciales de COX-2, porque mantienen el equilibrio a nivel vascular entre prostaciclina y tromboxano? ¿Se entendió que el cuarto grupo son más peligrosos? Los altamente selectivos, porque deprimen tan intensamente la COX-2 que mandan abajo la prostaciclina, predomina el tromboxano y los pacientes se mueren por trombosis coronaria y cerebral. ¿Se está escuchando todo? Sí, profe. Bien, vamos a hablar ahora si me ayuda este maligno indigno. Vamos a pasar al ácido acetilsalicílico para ya ir terminando. Bueno, ustedes saben que la droga patrón de los salicilatos también se la considera como droga patrón de los AINE en las investigaciones clínicas. Ácido acetilsalicílico es la DCI, o denominación común internacional, o sea que se usa acá, se usa en Rusia, se usa en China, la usa Donald Trump, no sé, está en todo el mundo. Pero la farmacopea de los Estados Unidos le llaman aspirina. Y además el antiinflamatorio, como dice acá, se usa como antiagregante en las enfermedades tromboembólicas. Ahora hay que distinguir que existen en el mecanismo de acción dos tipos dos formas de presentarse la aspirina. La aspirina por sí es un inhibidor selectivo de COX-1. Lo decimos y anótenlo y después lo discutimos. La aspirina es un inhibidor irreversible de COX-1. En cambio, el ácido salicílico es un inhibidor no selectivo de la COX, porque inhibe tanto COX-1 como COX-2. Y en cambio, el salicílico es un inhibidor, damos vuelta a la hoja, es un inhibidor reversible selectivo de COX-2. O sea, en pocas palabras,
¿Qué dice este documento? Que el metabolito del ácido acetilsalicílico, que es el ácido salicílico, hay una hidrólisis, se separa el grupo acetilo del salicílico, y este salicílico, metabolito activo del ácido acetilsalicílico, como dice acá, es un inhibidor reversible y selectivo sobre COX-2. Entonces, cuando usamos dosis alta de aspirina, de 500 miligramos para arriba, digamos, por ejemplo, 2 gramos de aspirina por día, 500 miligramos cada 6 horas de valla aspirina, la vida de media eliminación del ácido salicílico es 8 a 6 veces mayor que la droga madre. O sea que con esa dosis lo que vemos es efecto del salicílico, que de esa forma al inhibir la COX-2 genera acción antiinflamatoria. Ahora, si lo usamos en dosis menos de 500, lo que predomina es el efecto de la droga original, que es la aspirina, que inhibe la COX-1 y tenemos acción antiagregante. ¿Lo explicamos de nuevo esto entonces o lo entendieron? Sí, de nuevo, porfa, profe. De nuevo. Sí, que no me da una fibrilación ventricular. Vamos para acá. En pocas palabras, si queremos lograr acción antiinflamatoria, tenemos que usar dosis de aspirina de más de 500 miligramos, como puede ser una valla aspirina cada 6 horas, 2 gramos por día. ¿Por qué? Porque con esa dosis el ácido acetilsalicílico se metaboliza acá, este compuesto que es el salicílico. Y ese salicílico es un inhibidor reversible de COX-2. Entonces logramos la acción antiinflamatoria con dosis de más de 500 miligramos. Porque el que inhibe la COX-2 no es la aspirina, sino el salicílico, el metabolito. Ahora, si usamos dosis de menos de 500 miligramos, la aspirina de por sí misma, sin transformarse en salicílico, es un inhibidor irreversible de la COX-1. Y por lo tanto, con menos de 500 miligramos no tenemos acción antiinflamatoria, sino que tenemos acción por la aspirina, una acción inhibitoria irreversible de COX-1, y por eso con una dosis por día logramos efecto antiagregante plaquetario con dosis baja de 80 a 100 miligramos por día. Entonces no es lo mismo la droga original, que es inhibidora irreversible de COX-1, del metabolito, que es el ácido salicílico, que es un inhibidor reversible de COX-2. Entonces tenemos que usar dosis alta, más de 500 miligramos, para tener un buen nivel de salicílico, que es el que inhibe la COX-2 y el que genera la acción antiinflamatoria. Bueno, con respecto a las reacciones adversas y la toxicidad, ya estamos en el tema 8, pónganse contentos. Bueno, aquí está explicado que en dosis tóxica la aspirina aparecen efectos sobre el sistema nervioso central. Recuerden que la aspirina puede provocar, como estos compuestos ácidos, cuadros de excitación con convulsiones en el cerebro, puede provocar depresión, confusión y aún el coma, ya vamos a ver. Pero lo que es muy importante, que tiene la capacidad de meterse en las mitocondrias. Y saben, ¿se acuerdan de fisiología? ¿Qué ocurre a nivel de las mitocondrias? La fosforilación oxidativa. Entonces, especialmente en dosis tóxica, la aspirina, por lo liposoluble que entra dentro de la mitocondria y produce un fenómeno que es el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, como se ve en este documento. El paciente comienza con un aumento del consumo de oxígeno, la producción de anhídrido carbónico, y el aumento de la producción de anhídrido carbónico lleva a hiperventilación, y esto lleva a una alcalosis respiratoria. O sea, cuando comienza la intoxicación por aspirina, aunque es una droga ácida, lo que tenemos no es una acidosis, sino una alcalosis respiratoria. Luego, al progresar la intoxicación y al estar desacoplada la fosforilación oxidativa, ¿se acuerdan del metabolismo de la glucosa, glucólisis anaeróbica, ácido pirúvico, láctico? Se incrementa la glucólisis anaeróbica con producción de metabolitos ácidos, y entonces el paciente, cuando se agrava la intoxicación por aspirina, en vez de alcalosis respiratoria, como ven acá, al principio se produce una acidosis metabólica. O sea que cuando los pacientes intoxicados con aspirina entran en una acidosis metabólica, ya han quemado etapa, ya está más avanzada. ¿Qué nos dice más este documento? Por lo tanto, la acidosis se observa con dosis mayores que la necesaria para producir alcalosis. Bueno, eso entra de cajón. Pero hay que tener cuidado con los niños, porque los niños pueden debutar directamente con acidosis, con un cuadro grave. ¿Y qué pasa además? La mitocondria, ¿cuál es una de las grandes funciones de la mitocondria? Es la de regular la producción de calor. Entonces, al estar desacoplada la fosforilación oxidativa,
además de la alcalosis respiratoria y la acidosis metabólica, el paciente entra como si tuviera un cuadro febril, la hipertermia. Y eso puede confundir si un niño, a los padres o al médico. Y entonces la hipertermia puede ser un síntoma precoz de la intoxicación con aspirina. Es por lo tanto importante efectuar el bien diagnóstico. Viene el diagnóstico, entonces es un error que pueden cometer las madres y el médico, si no está muy avesado, es administrar más aspirina para bajar la fiebre. ¿Qué opinan? ¿Eso es bueno o es malo? Dar más aspirina para bajar la fiebre. Si está No, es malo. Claro, cada vez me intoxica más. Profe, tengo una duda. ¿La hipertermia se puede entonces producir hasta incluso antes que la alcalosis? Miren, la alcalosis va antes que la acidosis, pero ya vamos a ver que la hipertermia puede empezar ya en la etapa de alcalosis. Ah, ok. Y usted nunca haga una pregunta sin saber si el docente va a tener la respuesta. No, ya lo vamos a ver en una próxima documento. Buena la pregunta, muy buena. Sí, me imagino que igual depende de cada persona eso, en realidad, no sí, es muy... También y la dosis, muy bien, doctora. Sí. Que, bueno, entonces tenemos un cuadro, pasamos al tema 9, pónganse contentos. Intoxicación crónica y aguda. ¿Se puede intoxicar crónicamente a las personas con aspirina? Ustedes saben que hay gente que toma aspirina por cualquier cosa y se intoxican crónicamente y se denomina salicilismo. Y se caracteriza entonces por algunos de estos trastornos digestivos, por lo que ya les expliqué. El paciente hiperventila, que está vinculado a lo que hemos hablado, sudoración, puede tener manifestaciones neurológicas, confusión mental, y pueden aparecer algunas otras manifestaciones. Fíjense qué interesante, cefalea, zumbido, hipoacusia. Acuérdense que los analgésicos se usan para la cefalea, se usan para tratar la cefalea, pero algunos analgésicos pueden provocar cefalea. Eso lo vamos a ver por la estructura química, por ejemplo, en el caso del diclofenac o la indometacina por el núcleo indólico. Y entonces hay que tener cuidado porque pasa como con la fiebre. El paciente tiene dolor de cabeza y toma más AINE y cada vez está peor. Zumbido de hipoacusia, trastorno de la visión, confusión mental, sudoración. Bueno, este es el cuadro crónico. Por eso no hay que tomar aspirina ni AINE para curarse en salud, porque son drogas bastante peligrosas si no se usan con un fundamento, con un diagnóstico adecuado. Esa es la intoxicación crónica. ¿Qué pasa en la intoxicación aguda? Bueno, la intoxicación aguda, como dice este documento, se caracteriza por los trastornos del sistema nervioso central, no es rara la depresión, y obviamente aparecen los trastornos del equilibrio ácido-base que ya mencionamos, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica. Ahora, ¿por qué tienen acidosis estos pacientes? No solo por los productos de la glucólisis anaeróbica, sino también por el salicílico, los iones salicilatos que se suman a los componentes ácidos de la acidosis metabólica. Y así se establecen, como dijo muy bien la señorita, un cuadro leve, un cuadro moderado y un cuadro severo. ¿Cómo se reconoce clínicamente la intoxicación aguda leve por aspirina? Se caracteriza por los síntomas de irritación gastrointestinal, zumbido, taquipnea, acá está la alcalosis respiratoria, ¿ven? Y puede ya en esta primera etapa haber un aumento moderado de la temperatura corporal, o sea que el aumento de la temperatura puede empezar ya con la alcalosis respiratoria. En niños este síntoma puede ser el único llamativo, bueno, ya lo dijimos, inducir a su medicación con aspirina y agravamiento del cuadro. Esa es la aguda leve, alcalosis respiratoria y la hipertermia es leve. Luego tenemos una intoxicación aguda más severa o moderadamente severa, ya el aumento de temperatura es franca, la hipertermia es franca, el paciente está muy deshidratado y entra en acidosis metabólica. Obviamente este paciente hay que internarlo y es particularmente grave en niños y ancianos. Y la severa, donde se deprime tanto el estado de conciencia, aparece coma, se pueden comprometer factores de coagulación, descenso de protrombina y el paciente entra en insuficiencia circulatoria. Y por último el cuadro letal, donde ya se compromete no solo lo circulatorio, lo respiratorio. ¿Cómo se trata este cuadro de intoxicación aguda con aspirina? Obviamente que especialmente en los niños, sobre todo en relación al volumen corporal y el peso corporal del niño, es un tratamiento de terapia intensiva infantil. Se basa en la corrección de los síntomas, corrección de la acidosis, asistencia de la función circulatoria y respiratoria, corrección de la deshidratación y en acelerar la eliminación de los salicilatos. Si ustedes tienen una droga ácida, ¿qué van a hacer? ¿Van a alcalinizar o van a acidificar?
para que la droga se elimine. Si la droga es ácida, ¿qué van a hacer? ¿Van a acidificar al organismo del paciente o lo van a alcalinizar? No, alcalinizar. Como dice en el documento. La alcalinización de la orina es una medida suficiente. ¿Y qué hace la alcalinización? Hace que la droga esté menos ionizada o más ionizada. Más ionizada. Y bien, ¿y una droga ionizada pasa fácilmente las membranas celulares? No. ¿O no? Y por eso no se reabsorbe y se elimina por vía urinaria. Ahora, si el cuadro es grave, hay que hacer un equivalente de la hemodiálisis, que es la hemoperfusión. Es preferible en los casos graves por su mayor rapidez de efecto, no hay mucho tiempo para esperar. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando un paciente está intoxicado, especialmente en la aguda? Es muy importante dosar el nivel de salicílico en sangre, es el que rige las medidas a tomar, que es el estudio de la salicilemia. Y en relación a esto se ha observado en este cuadro, ven que la salicilemia miligramos en mililitros, entre 0,5 miligramos, con 2 miligramos ya es mortal, ya es un cuadro letal. Pero entre 0,5 el paciente tiene los efectos terapéuticos antiinflamatorios y algunos efectos esperables que podríamos llamar colaterales, por ejemplo, el trastorno digestivo, todo lo que ya mencionamos. Ahora, de medio miligramo para arriba, ya yendo a 1 miligramo, tenemos la intoxicación aguda leve. Alrededor de 1 miligramo por mililitro tenemos la de moderada severidad, y como les dije, yendo más para arriba, cuando llegamos a 2 miligramos por mililitro, la intoxicación aguda letal. Bueno, gracias por la paciencia y llegamos al final, que son aunque tiene sus efectos adversos, y hoy en día la aspirina cada vez se usa menos porque hay drogas que son más potentes en relación a la dosis, se logra una acción antiinflamatoria con menos dosis, menos riesgo de efectos colaterales, una acción más selectiva sobre la COX-2, una mejor cobertura de 24 horas. Lo mismo se sigue usando la aspirina. Como dice este documento, los salicilatos se usan como antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos en dosis de 325, 500 y 650 miligramos cada 4 o 6 horas en adultos, y en dosis, saben que el niño, como va creciendo el niño, es por kilo día, 50 a 75 miligramos kilo día, divide en 4 o 6 tomas. Eso es muy importante. ¿Ven lo que les dije? La aspirina no tiene buena cobertura de 24 horas. Para cubrir las 24 horas hay que dar 4 a 6 tomas, cada 4 cada 6 horas. Se puede usar la vía oral, por liposoluble se absorbe muy bien por tubo digestivo, pero en los pacientes obviamente que tienen imposibilidad de administración por vía oral, también se ha ensayado la vía rectal. Ahora hay que tener en cuenta que los AINES, toda droga tiene como el dólar, bueno, no, es muy alto, un tope, un máximo. Entonces la dosis diaria total de aspirina no debe exceder los 3,6 gramos. Se considera que por arriba ya es iatrogénico, una dosis no corresponde. Lo máximo son 3,6. Pero ¿qué dice este documento? Que aunque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los pacientes con cuadro grave inflamatorio, como ser artritis reumatoidea, se pueden llegar a aceptar 4 a 6 gramos por día. Ahora, además del uso como antiinflamatorio, analgésico y antipirético, es muy importante que la aspirina tiene la otra propiedad, dijimos, en baja dosis, menos de 500 miligramos por día, especialmente como en la profilaxis y tratamiento de los fenómenos tromboembólicos, en dosis tan variables como 40 a 325. ¿Por qué miligramos por día? Porque eso es una sola dosis. Fíjense que como antiinflamatorio analgésico se usan 4 a 6 tomas, en cambio como antiagregante se usa una sola dosis. ¿Por qué como antiagregante plaquetario basta una sola dosis diaria? ¿Por qué dijimos? ¿Qué acción tiene la aspirina sobre la COX-1? ¿Es reversible o es irreversible? Irreversible, porque necesitábamos una toma de menos de 500. No, eso es otra cosa, no mezclemos. Menos de 500 es para que no aparezca el efecto inhibidor de la COX-2, para lograr solo el efecto antiagregante. Pero al ser inhibición irreversible, eso permite que hasta el día siguiente no hay nuevas plaquetas de la médula ósea que puedan ejercer acción agregante. Entonces, con una sola dosis diaria, algunos usan hasta 80 miligramos por día y logran una buena acción protectora, aunque el efecto de cobertura de 24 horas no es bueno, pero es por la inhibición irreversible de COX-1. También se ha utilizado la aspirina en tratamiento de los cuadros de hipertensión de la embarazada, la preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo,
porque se considera que en estos cuadros está involucrado un exceso de tromboxano A2. Y fíjense que ahí está lo que yo dije, la dosis en estos casos es 60 a 100 miligramos por día. Bueno, dentro de todo, estuvo un poco accidentado, pero salió bonita, ¿no es cierto? Y quedó grabada, ¿no es cierto? Sí, profe, está grabada. Bueno, jóvenes. ¿Tienen la guía? ¿Tienen el documento? ¿Está grabado? Entonces con eso la pueden repasar bien la clase. Creo que no van a tener problema. La clase que viene les voy a dar la otra parte, que son los AINES más modernos, donde vamos a hablar de diclofenac, paracetamol, ibuprofeno, los oxicamos, meloxicam, piroxicam, que vamos a llamar AINES 2. ¿Ah? Bueno, 1 hora...